Radio Comunitaria La Ermita. Dolores de Pacheco. Hola, somos Radio Comunitaria La Ermita. Yo me llamo Carolina, hija de Dori, y os vamos a presentar nuestro primer podcast, que es de la historia del colegio. Yo soy Dani, nieto de Encarna, la que pasa el cestillo de por misa, y estamos aquí en el centro cívico todos los sábados por las mañanas. Yo soy Gaby, nieto de Antonio el Pavo, y nos podéis informar de toda la información que vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales y a nuestra página web, que se llama Radio Comunitaria La Ermita. Para este primer podcast nos hemos inspirado en el colegio, ya que es un tema que conecta a la gente del pueblo. Y bueno, vamos a dar pie a la entrevista con la maestra Loli, Ya que es una persona que ha recorrido un largo camino en la historia del colegio, tanto como alumna como profesora. Radio Comunitaria La Ermita. Buenos días, somos de la Radio Comunitaria Dolores de Pacheco y yo me llamo Gaby y vamos a hacerle una entrevista. Pues hola, buenos días, yo soy Loli. Supongo que me hayan llamado porque he sido maestra durante mucho tiempo del colegio Nuestra Señora de los Dolores y aquí estamos, a ver lo que nos preguntan. Vale. ¿En qué año empezaste a estudiar en el colegio? Hombre, yo empecé a estudiar cuando tenía 4 años, o sea que el recorrido en este colegio ha sido largo. Entonces era obligatorio empezar en 6 años, pero yo tenía una hermana que sí tenía 6 años. Y sabes tú que los hermanos pequeños queremos hacer lo que hacen los grandes. Entonces yo quería ir a la escuela. Entonces mi madre me apuntó, no era escuela oficial, pero la mujer del maestro daba a los pequeños, te pagaba si te daba clase. Y mi madre me apuntó. Cuando pues una semana yo ya dije que yo ya tenía bastante escuela, que no quería seguir. Pero mi madre dijo que no había nada que hacer, que había que seguir en la escuela. Y hasta los 60 años he estado en la escuela. ¿Cuántos años estudiaste en el colegio? Pues toda la EGB. Bueno, sí, porque prácticamente empecé de los 4, pero aquello no era oficial, desde los 6 a los 14. Vale. ¿Cómo recuerdas tu etapa estudiando en el colegio? Hombre, yo estudiaba, pero no me considero que fuese una buena estudiante, porque yo estudiaba para aprobar. No es como el buen estudiante que estudia para aprender mucho. Yo decía, tengo que estudiar para que en verano no me quede ninguna asignatura. Pero bueno, era duro el colegio. ¿Qué profesores te traen mejores recuerdos de esa época? Bueno, en aquella época es que tampoco teníamos tantos maestros como habéis tenido ahora. Teníamos los que teníamos. Yo recuerdo en el periodo ese de parvulitos, que también le llamábamos los cagones, era doña Pilar. Después pasé con Amelia, doña Amelia, ¿la llegaste ya a conocer? Doña No. Amelia, ¿no? Pero con estos padres sí. Doña Amelia, y después llegó José María, porque ahí hubo cambios de planes de estudios. Al principio era una escuela unitaria. Los chicos iban a un aula y las chicas a otra, estaban separados. E incluso había una casa del maestro, porque antes no había tantos medios de comunicación, no había coches ni nada de eso. Entonces, y cada uno tenía su casa y su aula, su casa y su aula. Todos me traen buenos recuerdos. Lo que pasa es que algunas veces hay cosas que no te gustan de los maestros, pero te sirven para aprender a no cometer esos mismos errores que han cometido ellos. ¿Entiendes? No creo que un maestro lo haga para hacerlo mal, lo hace porque cree que lo está haciendo bien. Pero no, yo siempre a gusto de todos. Lo que a ti te va bien, a otros no le va bien. Pero yo como maestra, aquello que no me gustó del maestro o la maestra que me lo hizo, he procurado no hacerlo después en las clases. Entonces he aprendido de eso y he aprendido también de los otros maestros que eran buenos. Pero ya te digo, eran Amelia, José María, Caridad, para de contar porque no había más maestros. ¿Y por aquello entonces había viaje de estudio o en plan al final de lo que es el colegio? Sí, hombre. Cuando terminamos fuimos a Granada y a Córdoba, un viaje de estudios. Sí, bueno, ya había, hombre, no tantos viajes ni tantas actividades como se han hecho últimamente antes de la pandemia. Antes de la pandemia, porque yo creo que ya era casi excesivo. Decías, ¿cuándo doy clase? Pero bueno, sí, se hacían. Los viajes solían ser a Murcia, es que no había otro sitio, a Ledo, sí, estuvo bien. Lo que pasa es que cuando tú viajas con mentalidad de alumno,
No es lo mismo que cuando viajas con mentalidad de adulto. Ves las cosas las ves de otra manera. Cuando uno va en plan de alumno, va en plan de fiestecilla y te ponen a lo mejor a darle la vuelta al alambre, a darle la vuelta a la mezquita, y dices, uff, qué cansancio. Pero cuando tú vuelves como maestro a ver esas mismas ciudades, dices, jo, qué cosa más maravillosa que hay aquí, y yo no la vi en mi momento. Pero bueno, ahí está, sí hicimos viajes de estudio. Lo bueno de aquello fue la relación con los compañeros en el viaje. Ya te digo, después hemos tenido viajes de alumnos y he ido como maestra y me han resultado interesantísimos. Claro que también veías que los alumnos, pues algunos se despistaban, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la edad. Sí. ¿Recuerdas alguna anécdota que te traiga buenos recuerdos de cuando estudiabas en el colegio? Así que digas tú, otra, me acuerdo de este momento porque me fue buena y me acuerdo de aquel momento. A mí, lo que me gustaba del colegio era cuando hacíamos el Belén, porque aquello siempre se hacía un Belén, entonces esos días era como un poco de desmadre, teníamos que salir al campo, cogíamos piedras, montábamos aquí el Belén, era un poco de libertad dentro del aula y te dejaba un poco las actividades cotidianas y rutinarias de la escuela. Y pues allí nos pasábamos muy bien, además no había tanta cerca ni nada, salíamos a coger. Las montañas eran las rocas de las piedras del campo. Y luego había... y también había una cosa, el carnaval. El carnaval que hacíamos en aquella época no tiene nada que ver con el que hacemos ahora. El carnaval, me acuerdo que sacaba doña Amelia un cajón de ropa vieja, entonces tú te ponías lo que quisieras. Yo me acuerdo que me disfracé con un pantalón de pijama, me estaba muy grande, me puse te ponías un cabecerón por aquí, luego te cubrías la cabeza. Era más que disfraces, parecíamos fantasmas. Pero salíamos a dar la vuelta por el pueblo y claro, cuando llegaba a las aulas de los críos más pequeños se asustaban vivos. Pero era un poco el carnaval que había en aquella época. Vale, esto ya es un poco de la etapa cuando empezaste a ser maestra aquí en el colegio. ¿De dónde sale tu vocación para ser profesora o maestra en el colegio? Yo creo que es el destino que me ha hecho maestra. Es el destino. Yo en principio la vocación no. Lo que pasa es que cuando terminé el bachiller iba a hacer ingeniería electrónica y quedamos en llamarnos. Esa llamada no se produjo y me fui a magisterio. Y a partir de ahí, pues circunstancialmente, antes en las promociones el 10% de las mejores notas accedía a magisterio directamente, no tenías que opositar. Y coincidió que yo caí dentro de ese 10%. Había un grupo que era buenísimo, que esos eran siempre de 10 y 9, pero claro, el 10% no eran tan buenos. Entonces, a los que dábamos notables, algunos pillamos también esa opción a trabajar con acceso directo. Y luego he estado trabajando pues en Ricote, en La Puebla y en Los Velones. Buenos recuerdos, pues como maestra sí, porque la verdad que han sido pueblos muy buenos. Pero este colegio, vosotros lo habéis normalizado, lo consideráis un colegio normal. Pero cuando llegué a este colegio de nuevo, otra vez, lo bueno que tiene este colegio es que cuando llegas parece que estás en un jardín. Vosotros no lo habéis percibido. Entrar al colegio cuando no haya nadie. Porque cuando están los niños llaman la atención y se te va toda la atención a los niños. Pero cuando tú entras, el arbolado que hay, la cerca de cipreses, que nos lo querían quitar todo, han quitado la mitad, da una sensación muy agradable. De hecho, ir a una tarde, sentaros allí en un jardín y mirar. Es realmente agradable. Y ahora que han puesto el proyecto este de aire limpio, que han puesto mesas y todo, digo, coño, si aquí podemos venir de picnic, aquí vamos a cobrar entrada y vamos a venir de picnic porque es un sitio ideal para estar. Lo que pasa es que, claro, cuando hay que estudiar, pues hay que estudiar. No puede ser. Eso es así. ¿Y por qué decidiste dar clase en Dolores? Pues ya cuando te haces adulto, tienes familia, tienes hijos, pues ya un poco estar lejos es una carga, ¿no? Antes la jornada era partida. Tú salías de tu casa a las 8 de la mañana y volvías, pues en eso ya el último colegio que estuve fue en Los Velones, terminaba a las 5 y yo llegaba a mi casa a las 6, era de las 8 a las 6. Entonces, pues ya si tienes hijos, pues ya intentas acercarte.
Realmente no pedí este colegio directamente. Además, nunca pensé que me lo diesen porque había un grupo de maestros definitivo que estaba siempre en este colegio. Pero, bueno, había que pedir en el concurso de traslado y pedía San Javier, Torre Pacheco, tal. Y aquel año digo, voy a poner Dolores, no me lo van a dar, pero voy a poner Dolores. Y estuve pues mucho tiempo provisional. Provisional quiere decir que tienes plaza, pero no definitiva. Y no daban definitivas. Tampoco pensaba que me le iban a dar ese año. Hasta que entra un compañero y dice, te han dado. ¿Dónde? En tu pueblo. Y yo, manda en mi pueblo. Porque, claro, trabajar en tu pueblo tiene su cosa buena y su cosa mala. Si no hay problemas, de maravilla. Pero si tienes un problema, luego tienes que vivir el problema en el colegio y en la calle. Pero gracias a Dios, la gente de este pueblo ha sido muy buena, los alumnos también muy buenos, buenos estudiantes algunos, pero bueno, buenas personas la mayoría. El 99% de la gente de este pueblo es fabulosa. No quiere decir que no tenga un problema con alguien, bueno, una diferencia. Pero bueno, ha merecido la pena venir aquí. La primera noche que me lo dieron, me pasé con un ataque de nervios que no sabía qué iba a hacer, porque bueno, tenía mis sobrinas, hijos de primos, familiares muy directos, que dicen, a ver cómo hago para que tratarlos a todos igual. De hecho, yo a mi sobrina era una alumna más y en el colegio nada de tía, ni de sobrina, ni nada de nada. Entonces, pues fue ahí un paso que di, pero que estoy contenta de haberlo dado porque en este colegio he estado muy bien. ¿Y cuándo empezaste a impartir clases en este centro, en plan, más o menos? Pues en 1995, hace unos 25 años. Hace tela, ¿no? Hace tela, sí. ¿Y anécdotas que te acuerdes de tu etapa como profesora, así que te acuerdes bien de decir, ostras, qué bien me lo pasé en ese momento o qué mal, ya sea buena o mala? Pues es que yo... Bueno, los carnavales no te digo nada, porque yo para eso soy un poco tímida y siempre teníamos alguna historia ahí en el carnaval, pero bueno, al final nos salían medio bien y lo pasábamos bien, ¿no? Daban los carnavales, bueno, en las excursiones también nos lo hemos pasado muy bien y bueno, anécdotas, pues fue con vosotros donde me explotó el volcán. Creo que sí, me quiere sonar que sí. Haciendo el experimento, digo, le voy a echar de esto que esto funciona muy bien. Y hicimos un volcán con masa de... Es que no me acuerdo ¿Era de con harina o masa de pan? No sé cómo hicimos. Creo que era como con harina y agua o algo harina así. y agua. Y entonces, pues para que hiciera la lava, pues me ocurrió echarle un ácido fuerte. Y digo, esto para que salga así para arriba. Pues me pegó una explosión, menos mal que ellos estaban lejos. Pero yo me llené entera de barro de aquel que explotó y me tuve que lavar entera. Y otra vez también fue con unos mayores, porque aquí estaba la ESO y me pusieron a dar plástica en sexto. Y había una actividad que era, pues tú das con cera y luego le das con aguarrás y la cera se disuelve y se difumina. El efecto es muy bonito. Pero lié una pestufa en todo el colegio increíble. Y el compañero me decía, muchachos, no echen más, salte al patio, pero ya lo habíamos echado y aquello ya salió así. ¿Y qué sentimiento te provoca pensar en este colegio? Pues yo lo recuerdo con mucho agrado. Además, cuando me despedí me dieron una sorpresa que me quedé... O sea, me emocionó muchísimo. A lo mejor, no lo sé, hacen muchas cosas, pero mira, me pusieron a todos los alumnos allí en el patio para despedirme de ellos y me emocioné muchísimo. Para mí ha sido un recuerdo muy agradable y yo tengo un recuerdo muy agradable de todos mis compañeros, de todos mis alumnos, aunque algunos alumnos a lo mejor no lo tengan de mí, pero bueno, de todos mis alumnos. Y de las familias con las que han colaborado. Hombre, a lo mejor hay algún padre de esos que no se arrima nunca y dice lo que le da la gana, pero los padres que han estado interactuando conmigo
Yo no tengo nada que decir, han sido impecables, se han portado de maravilla, han colaborado en lo que le hemos pedido y ha sido de maravilla. Yo he estado muy bien en este centro. Y bueno, ya la última pregunta que te hubiera gustado que te preguntásemos así de la entrevista del colegio y demás. Yo creo que nuestra función es crear personas para la vida, que sean buenas personas, unos serán más listos, otros menos listos, que sean buenas personas y nosotros intentamos darle dentro de lo posible las herramientas, tanto intelectuales, físicas y emocionales, para que puedan conseguir eso. De lo que nosotros les damos, ellos aprovecharán lo que quieran. No puedo decir más. Nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible, equivocarnos nos hemos equivocado todos, y entonces lo que os pido es que de nuestros errores aprendáis y de nuestras cosas buenas también. Nuestros errores no los repitáis, y las cosas buenas sí. Hemos salido a la calle a preguntar a nuestros vecinos para ver cómo ha ido evolucionando la educación y qué cotillas se comentaban por el momento. Hemos entrevistado a Ivanel Tejero, Mariano amigo de Tolín, Ramón la de la Rondalla, Paula la de la Meli, Ginés bisabuelo de Naprus, Pepita hermana de la abuela de Naprus, Ana prima de Carol, Eladia de Rosique y Encarna abuela de Dani. Y a continuación vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista. Radio Comunitaria La Ermita. ¿Recuerda cuando empezó en el colegio? Hija, yo por desgracia no estuve nada, yo no aprendí a leer ni nada. Pero había colegio cuando estaba usted aquí. Había un colegio en Pacheco y otro en Morsica. O sea que en Dolores en el pueblo no había. No, yo entonces no, el pueblo este eran 4 casas. ¿Y fue usted a otro colegio fuera o no estudió ningún No, año? yo de noche estuve viniendo ahí un poco acá, a un señor le decían Don Martín y dejé de venir ya, lo perdí todo lo que sabía. ¿Y las clases eran en su casa o cómo se hacía? No, en una escuela que tenían ahí. Una escuela, tenían una escuela pero solo había un profesor. Claro, está solo aquí un profesor solo. ¿Y había diferentes clases o erais todos la misma? Toda la misma. Entonces usted no fue al colegio pero sus hijos sí que fueron aquí al colegio de Dolores. Estas sí aprendieron a leer. ¿Sabe cuándo empezó en el colegio? Pero yo creo que tenía 6 años cuando se empezaba en el colegio antes. Yo me parece que era a los 6, que no me acuerdo. Yo empecé el colegio en Las Claras, pero me vine aquí en segundo de primaria. ¿Y cómo recuerda esa etapa en el colegio? Pues muy bien, había 2 clases, la de los niños y la de las niñas, no íbamos juntos. Y nada, pues eso íbamos todos, los que iban a un curso como los que iban a otro, íbamos todos juntos con la misma profesora. Pues yo recuerdo que siempre, todos los días así más importantes y todo eso, siempre lo celebrábamos, como el Día de la Paz, también hacíamos el Día de la Castaña, los carnavales también se celebraban mucho y también estaba muy bien, al final de curso siempre todos hacíamos como el típico baile final, que eso también estaba muy bien. ¿Y había una noche del camusino, algo de eso me contaron? Sí, la verdad es que sí, la verdad que eso ya no me acordaba, pero tengo muy buenos recuerdos. Me acuerdo que era como pasar la noche en el colegio y estar por el patio del colegio buscando como gamusinos, que nos ponían chuchas, nos ponían algo y luego por la noche nos íbamos a dormir lo que era antes el gimnasio y ahí ponían colchonetas del gimnasio y ahí dormíamos todos. ¿Qué recuerdas de tu etapa del colegio? Que saltaba las leras. ¿Qué cambios recuerdas que hayan pasado en el colegio? En plan, desde que tú ibas hasta ahora. Ay, muchísimo. Pues yo qué sé, antes fíjate que hasta limpiábamos nosotras el cole con serrín, lo barríamos, los cristales los limpiábamos con periódicos, con agua y teníamos que hacerlo todo y juegos pocos y había que ir por la mañana, por la tarde y aprender a coser y a todo y la verdad que aprovechábamos el tiempo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ahora también. La gente de ahora, los jóvenes, son muy listos y se lo pasan mejor. ¿Cómo recuerdas tu etapa del colegio? ¿Es mejor ahora? Pero antes, ¿cómo era? Un maestro o una maestra para todo. Para religión, para todo. No sé si decirte la palabra o no. Antes había más vergüenza que hay hoy. ¿Eh? Pero, vamos, no es que yo diga que ahora no, pero no es como antes, ¿eh? Antes había como más respeto, joven, ¿no? Antes la gente joven tenía más respeto a las personas mayores. Hoy, para algunas que haya, hay muchas que no hay. Creo yo. Sí. Es lo que yo
pienso o me ha pasado a mí, la verdad. ¿Qué cambios recuerdas que hayan conseguido para el colegio? Que se hiciera el edificio de la ESO. Antes las clases, ¿dónde las dabais? ¿En plan, en el mismo centro donde se dan ahora o las dabais en otro lado? No, donde está el centro médico. Y había 2 colegios, uno de niños y otro de niñas. Entonces juntos nunca estábamos, pero había una verja que nos veíamos y ya le echábamos el ojo al zagalico que más nos gustaba. Eso ya con 12 o 13 años. Pero no, juntarnos no. ¿Qué generaciones de tu familia ha ido al colegio? Pues mis padres, mi abuela ya no, quería que yo le leyera un catecismo que había en mi casa, porque no había libros, que le leyera de vez en cuando, porque la verdad es que la pobre mujer se quedó con muchas ganas de aprender a leer. Iba un maestro, pagado por su padre, por mi bisabuelo, a enseñar a los hombres, a 2 hombres que había, eran 4 hermanas y 2 hermanos, a los hombres sí, pero a las mujeres ella dice que por la cerradura de la puerta, que eran entonces las llaves grandes, intentaban ver a ver si pillaban algo. Pero la pobre no aprendió y se quedó con unas ganas. ¿Cuáles crees que son las principales necesidades del centro? El edificio infantil y el de la ESO. ¿Qué necesita ahora mismo el colegio? ¿Qué crees que le falta? Yo me parece que falta que ser más obedientes a los críos y hacerle más caso a los maestros, porque no tienen respeto como teníamos antes. Antes veía a un maestro y saludaba y cuando se ve gente mayor hay que saludarla y ayudarla y eso. Y ahora todo eso, la gente joven pasa de los mayores y pasa de todo. ¿Recuerdas algún profesor así que te traiga buenos recuerdos? Pues sí, tuve doña Amelia. Era una mujer que era distinta. Estaba mucho con la gente joven para hacer cosas por el pueblo. No era simplemente dar las clases y ya está. Luego ya que fuéramos a su casa. En fin, era otra. ¿Hacía así algunos cursos, me han dicho, de teatro o cosas así? Sí, yo participé en un teatro, en uno de los grupos de teatro, sí, ¿ves? No me acordaba. Sí, que se hizo en San Javier, fue donde se hizo la obra de teatro, sí. Que hacía cursos para todos los niños del pueblo. Sí, porque luego el que era dueño de esa tienda, que falleció hace poco, también actuó en esa obra de teatro, una amiga de mi edad. Normalmente era gente del pueblo, y pues eso, que iban al colegio y sí. ¿Qué profesores te traen mejor recuerdo? Ezequiel, de tecnología, y el de inglés. Vale, pues yo recuerdo también cuando era más pequeño, hablando ya de infantil, me acuerdo mucho de una profesora, Carolina, que la verdad que a mí me hablan de mi infantil y yo recuerdo a esa profesora, porque la verdad que era joven y todo eso y como que le gustaban mucho a los niños y la clase y todo eso lo hacía súper amena. ¿Qué profesores te traen mejores recuerdos? ¿De cuál? ¿De los míos? De los tuyos. Anda, pues la última que hubo, que tenía que dormir con ella y algunas veces me arrestaba. Porque no me sabía las lecciones. Eso es cierto, sí es verdad. Pero sí, esa maestra, muy buena. Muy, muy buena. Doña Carmen. Era de Murcia. ¿Qué profesores te traen mejor recuerdo de aquella época? Uy, yo solamente estuve con doña Araceli, que vivía ahí yendo para Roda, a donde vivían los gitanos. Ahí, una mujer ya mayor, soltera, yo qué sé, que no es como ahora. A ver, la verdad que mucho, pero especial cariño tengo a Joaquina, que fue mi profesora de infantil, y a José Antonio de la ESO. ¿Qué daba José Antonio? José Antonio daba lengua y literatura. ¿Alguna anécdota así graciosa con ese profesor? Sí, me acuerdo que fue el último año, en cuarto de la ESO creo, que alguien se fue al baño y nos contó, tú estabas allí, y nos contó una broma que no tenía nada de gracia, pero dijo, cuando vuelva del baño os la voy a volver a contar y tenéis que empezar a reíros y a reíros y a reíros, para que el que viniese del baño se quedase como diciendo, no tiene gracia o no lo pillo, pero empezase a reírse porque le daría vergüenza. Y efectivamente lo hicimos y empezó a reírse y nos reímos aún más, o sea que fue súper gracioso. Y la que fue graciosa para algunos, pero para otros no, porque tuvimos que limpiarlo, fue en Halloween, cuando llegamos al día siguiente y nos encontramos toda la pizarra llena de huevos y tuvimos que limpiarlo todo. ¿Algún profesor que te cayera especialmente bien? Bueno, sí, la verdad que yo qué sé, yo siempre me he llevado bien con ellos. Te llevas bien con todos. Sí, yo lo único, don Joaquín, que
está en la Ribera y que era muy bueno, lo querían mucho los críos y los padres. Y cuando mi hijo mayor también era buenísimo y empezó a torcerse, a irse un poco más de la familia, pues yo lo hablaba con él, que me daba mucha pena, y él me dijo, y esas palabras las tengo aún: tú no te preocupes porque se vaya, que creas que se aleja. Tú lo que intentas siempre que vuelva, que lo importante es que vuelva. Y llevaba mucha razón. ¿Tienes así alguna anécdota graciosa con algún profesor o que recuerdas del colegio? Resulta que decían que le habíamos robado el examen a una profesora. No es que le habíamos robado, nos echaban a nosotros la culpa de que le habíamos robado el examen, nos comimos nosotros el marrón, pero en realidad nosotros no hicimos nada, no fuimos. Fue otro grupo de gente que se escaparon. Me preguntas por anécdotas y la verdad que me acuerdo del viaje de estudios del instituto. La verdad que fuimos con los 3 mejores profesores que podíamos haber ido. Y recuerdo mucho la última noche en la que nos fuimos de fiesta. Y nada, ahí la verdad que éramos menores de edad por la mayoría. Y pues fuimos a un pub donde pues no nos dejaban consumir tal, y nosotros pues nos buscábamos la manera de poder consumir, y nos dimos cuenta que en el pub de al lado pues nos dejaban consumir. Y ahí que nos íbamos todos hasta que hubo un momento que los profesores nos dijeron que ya valía. Y yo y otros compañeros pues así para que no se dieran cuenta de vez en cuando decíamos que íbamos a tomar el fresco. Y recuerdo muy bien que unos amigos y yo fuimos al pub de al lado cuando ya los profesores nos habían dicho que ya no podíamos ir, y nos pedimos ahí unas consumiciones un poco fuera de lo normal y nada, estábamos ahí tan a gusto que íbamos a bebérnoslas, y me acuerdo que de repente nos tocaban la espalda y nos damos la vuelta y ahí estaban los 3 profesores, y yo recuerdo que me faltó muy poco, pero del mismo susto que me llevé con los profesores, poco más y le escupo la consumición en la boca, pero bueno, no pasa nada. Anécdotas. ¿Alguna anécdota así graciosa con algún profesor que hayas tenido o algo? Si te lo digo. Hombre, dilo. Pues mira, una vez estábamos una prima mía y yo solas en el colegio, y entonces teníamos 2 botijos para beber agua, y la idea que nos dio fue de orinarnos en ellos. Eso es cierto, ¿eh? ¿Alguna pregunta que te hubiese gustado que te hubiésemos hecho en esta entrevista? Me hubiera gustado hacer magisterio. Yo eso para mí, pero es que mi madre decía que la mujer tenía que aprender a cocinar, a limpiar, a coser, a todo, pero que lo otro, que ¿dónde te vas? Tienes que criar tus hijos, ¿cómo vas a trabajar? Antes era así. Entonces, y yo estaba con ella, yo quería tener familia, tener hijos, entonces lo veía muy difícil de irme. Además tenía una maestra que tenía una hija en una silla de ruedas y se la traía, pero su marido se quedaba por ahí de La Mancha. Y había casas para los maestros. Y ella vivía aquí con su hija, pero veía a su marido una vez al mes. O sea que yo eso no lo quería. En fin, que me quedé con la gana, a ver si en otra vida. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te hubiéramos hecho? Con respecto a la forma de estudiar, o de enseñar, no de estudiar, sino de enseñar. A mí me pilló, al principio, cuando yo era un niño, era, digamos, la forma de enseñar estilo antiguo, estilo franquista, por decirlo de alguna manera. Y que incluso hasta te podían dar un tortazo. Esa no me gustaba, ¿por qué no? Luego, la mía fue bastante buena, y creo que fue porque tuvimos unos profesores como muy abiertos en el sentido de mentalidad. Que ya se perdió lo rígido del otro, se abrió la mentalidad. Y con respecto a lo que hay ahora, lo de ahora no lo conozco muy bien, pero me da la sensación de que no ya lo que se llama el respeto, sino el considerar al maestro o a la maestra como, aparte de que el que te enseña, un poco la autoridad. Y yo no digo que sea una cosa estricta, pero a mí me da la sensación de que a veces es un pitorreo. ¿Qué pregunta te hubiese gustado que te hubiésemos hecho? Al ser menos gente aquí en Dolores, teníamos más cariño con los profesores, eso sí es verdad. Que al cambiar de instituto lo he notado bastante. No tienes la misma relación con los profesores en un instituto tan pequeño, y en un sitio tan pequeño donde hay 10 en una clase a donde hay 30. ¿Qué diferencias has notado? Pues en la cercanía, sobre todo la cercanía. No es que ningún profesor sea mejor o peor, porque a la hora de dar clase todos son buenos, pero eso, la cercanía en cuanto a interesarse por tus problemas personales, cosas así,
Que hay algunos que en los otros institutos sí, pero la verdad que muchísimo menos. Aquí es como que todo era una familia. Una vez terminado de escuchar estas peculiares entrevistas, sacamos a conclusión que no debemos de beber agua de ningún botijo sin antes haber comprobado lo que lleva. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer podcast. Esperamos que os haya gustado este recorrido que hemos hecho sobre el colegio. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web, en las cuales nos podéis encontrar poniendo Radio Comunitaria La Ermita. Y para terminar, recordad que es una radio participativa. Estamos en el Centro Cívico de Dolores y puede venir todo el mundo que quiera. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Radio Comunitaria La Ermita. Radio Comunitaria La Ermita. Dolores de Pacheco.